estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a continuar el día de hoy con este video, nuestro curso de cálculo 1, ¿sí? En lo referente a lo que ya son las relaciones. Hemos estado trabajando con relaciones binarias y a partir de ahí pues ya trabajamos lo que son las relaciones de equivalencia, ¿sí? Clases de equivalencia. Y hoy vamos a tocar un tema que se llama el conjunto cociente. Lógicamente todo se desprende deduciendo una cosa tras otra y te habrás dado cuenta ya de la importancia que reviste tener unas buenas bases de matemáticas, porque de otra manera no te puedes dar ideas si lo que se está viendo ya se vio. Es decir, lo que tú estés viendo en un contexto, en un video, ¿sí? Tiene una base. Y esa base está lógicamente sustentada por por el otro contenido que ya hicimos. Entonces ya llevamos bastantes videos. Si eres la primera vez que estás con nosotros, te invito a que, si te interesa este tema, lógicamente, a lo mejor hay algunas cosas que no vas a captar porque eso está en otro material, ¿no? Entonces te invito a que revises los demás videos. Vienen por los nombres de los temas, entonces ahí tú te puedes dar cuenta más o menos en dónde estará aquella cosa que tal vez te causó alguna duda, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estamos aquí y vamos a dar inicio. Comenzamos. Como ya dijimos, las clases de equivalencia van de la mano con lo que son las relaciones de equivalencia y lógicamente eso va de la mano con lo que son las relaciones binarias. Una cosa lleva a la otra, ¿sí? Prácticamente es una sucesión de cuestiones que se van formando y lógicamente eso nos va dando un constructo que tiene un sustento y tiene una base. Ahora, ¿qué sigue? ¿Sí? En el video anterior, ¿sí?, sobre clases de equivalencia, trabajamos algunas cuestiones que quedaron pendientes, como por ejemplo la parte donde afirmamos, ¿sí?, que dentro de una clase de equivalencia no podía ser vacía. Por otro lado, también afirmamos que si nosotros intersectábamos, ¿sí?, eso lo vimos en un ejemplo, en el ejemplo que vimos en las clases de equivalencia, si nosotros teníamos dentro de esas clases de equivalencia una intersección, es decir, teníamos dos clases de equivalencia con una intersección, esas clases de equivalencia eran la misma, ¿sí? Y ahorita vamos a formalizar eso. Y además de que todas esas clases de equivalencia, uniéndolas, me formaban todo el conjunto de la cual se desprendían los elementos de las clases de equivalencia. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues lógicamente a la proposición que vamos a demostrar ahorita, ¿sí? Entonces, vamos a colocar nuestra proposición y continuamos. Ya tenemos nuestra proposición, vamos a demostrarla, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice. En primer lugar, vamos a observar que las clases de equivalencia de una relación R en un conjunto A forman una familia de subconjuntos que satisfacen las siguientes condiciones. Entonces, lo único que tenemos que recordar un poco es que si tenemos una clase de equivalencia, por ejemplo, tenemos A, B y C, ¿sí?, lógicamente aquí va a haber términos que se van a asociar a C, a B y a A. En el ejemplo que vimos en el video pasado, nos llegamos a dar cuenta que formaban conjuntos que eran disjuntos, es decir, que no se intersecaban. Esa es la idea, ¿sí? Eso aislados, pues, lógicamente nos formaba un conjunto A.
¿sí? Y en este contexto, pues se dan las clases de equivalencia. Ahora, eso es que las familias, o sea, estos grupos que se forman de el conjunto que se relaciona con un término que se relaciona con algunos elementos de un conjunto y así sucesivamente, eso forma como islas, ¿sí? Y esas islas forman una familia que forman todo un conjunto. Es como los estados de un país, ¿sí? Por ejemplo, los estados de la República Mexicana. Son todos estados independientes, ¿sí? O son estados autónomos que se autoadministran, ¿sí? Tienen sus propias legislaciones, etcétera, y forman parte de un conjunto, que es la República Mexicana. Por eso es una república. En ese contexto, algo semejante pasa con nuestros conjuntos, ¿sí? Entonces, es como si cada conjunto fuera una república, ¿no? Y a partir de ahí, todos los elementos, por ejemplo, una persona que vive en Chihuahua, esa persona se relaciona con todas las personas que viven en Chihuahua porque son chihuahuenses. Ahora, eso de que, bueno, se trasladan y se cambian, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que cada conjunto, ¿sí? Está bien delimitado por las relaciones que se guardan dentro de ese conjunto con respecto al conjunto mayor, que es el conjunto A, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que estas familias de conjuntos satisfacen, ¿sí? Que para todo elemento que tomemos en A, ¿sí? Y esto es para todo elemento que tomemos en A, la clase de equivalencia de A es distinta del vacío. ¿Esto qué quiere decir? Que este conjunto no puede ser vacío. Si es vacío, lógicamente, pues no hay algún elemento. Entonces aquí el vacío pues es igual al vacío. O sea, entonces simple y sencillamente no tendría mucho sentido hablar en términos de qué me interesa trabajar con un elemento, ¿no? Si no tengo nada, pues bueno. Pero en este caso, esa es la relación. Esta idea me dice, no es vacío tu conjunto, es decir, tu clase de equivalencia no son vacías, se establece eso. Eso era a lo que hacemos referencia en el video anterior. Ahora, tenemos que para cualesquiera dos elementos de A, ¿sí? La intersección entre las clases de equivalencia de esos dos elementos, si esta intersección es distinta del vacío, eso va a implicar que la clase de equivalencia de A sea equivalente a la clase de equivalencia de B. ¿Sí? Porque, pues lógicamente hemos estado viendo que si se forman islas, si hay una intersección, pues entonces debería existir, por ejemplo aquí, debería de existir al menos un término que se relacione con A y se relacione con B. ¿Sí? Y eso querría decir que hay una relación entre A y B y una relación entre B y A, puede ser, ¿sí? ¿Eso qué va a implicar? Pues que los elementos que se relacionan con A y que se relacionan con B, pues se relacionan entre sí, por lo tanto, hay la relación de equivalencia de A, perdón, la clase de equivalencia de A y la clase de equivalencia de B son las mismas, ¿sí? Vamos a explicarlo un poquito más en el contexto, porque esto puede representar un pequeño conflicto, ¿no? Entonces, si yo tengo dos términos y digo A y digo B, ¿sí? Y si estas dos clases de equivalencia se intersectan, ¿sí? Como lo habíamos dicho, hay un término por ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos x1, x2 y x3. Y por acá tenemos a y1, y2 y y3, ¿no? Y este es x4 es igual a y4, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues se relaciona con B y se relaciona con A. Perdón, con A. ¿Pero qué va a implicar esto? Que esta transición entre A, x4, y4 y B, ¿sí? ¿Qué va a implicar? Pues que como mi relación se da entre estos términos, ¿sí? En el
caso de la clase de equivalencia de A, que sería esta, y esta es la clase de equivalencia de B, los términos que se relacionan con respecto al término A, que es este, ¿sí? Que es x1, x2 y x3 y x4, pues va a implicar que hay una relación entre estos. ¿Por qué? Por transitividad. ¿Sí? Simple y sencillamente porque como son relaciones de equivalencia, hay una transitividad entre A y B. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que A se relaciona con B. Y como son clases de equivalencia, son relaciones de equivalencia, pues se van a relacionar también, B se va a relacionar con A por simetría. ¿Sí? ¿Eso qué está implicando? Que los elementos de A se relacionan con los elementos, o más bien, esto implicaría que todos los elementos de la clase de equivalencia de A se van a relacionar con el término B, y todos los elementos de la clase de equivalencia de B se van a relacionar con la clase, con A. ¿A dónde me lleva eso? Pues aquí hay una relación estrecha entre A y B, por lo tanto, lo único que puedo concluir es que A es igual a B. No me queda de otra. ¿Sí? Esto puede parecer la antisimetría, pero ojo, no es eso. No es eso. ¿Sí? Entonces, lo único que puedo decir aquí es que si se da esto, es decir, que la intersección entre estos dos es vacía, es distinta de vacía, entonces ocurre esto. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, por último vamos a tener que para todo elemento A del conjunto A, la unión de las clases de equivalencia, ¿sí?, van a ser equivalentes al conjunto A. ¿Sí? O sea, para cualquier A que me tome en A, ¿sí?, eso implicando todos los elementos de A, me van a crear una clase de equivalencia para cada término. ¿Eso qué va a decir? Bueno, que cuando yo uno todas esas clases de equivalencia, pues se me forma el conjunto A. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver de nuevo. Tengo mi conjunto A, ¿sí? Si yo tengo por acá a B y a C, A, B y C, lógicamente por aquí se me forman los elementos del conjunto A, los elementos de A que se relacionan con el elemento A, los elementos de A que se relacionan con C y los elementos de A que se relacionan con B, ¿sí? Por lo que estamos afirmando, lógicamente, pues me va a formar algo así. Entonces todos los elementos que se van a relacionar con A van a estar aislados de C y de B y viceversa, ¿sí?, con respecto a los otros dos. Por lo tanto, la unión de estos tres, pues me queda el conjunto A. Y eso es para cualquier conjunto, finito o infinito, ¿sí? Bien, ahora vamos a proceder con la demostración. Lo primero que tenemos que demostrar, pues, lógicamente, es el 1. ¿Cómo lo demostraríamos? ¿Cuál sería la idea de la demostración? Pues muy sencillo, ponle pausa e inténtalo. ¿Ya lo hiciste? Bueno, si estamos hablando de que este inciso se refiere al hecho de tomar esto, ya te di una introducción a esto hace un momento. Entonces, estábamos hablando de que si yo tengo un elemento A en A y tengo una relación de equivalencia, en este caso de equivalencia en A, ¿esto qué va a implicar? Va a implicar muy sencillo, que la clase de equivalencia de A, ¿sí?, tiene al menos un elemento. Va a implicar que existe al menos un A en la clase de equivalencia de A, tal que A se relaciona consigo mismo. ¿Por qué se puede afirmar esto? Porque existe una relación, y en la relación
hay elementos dentro del conjunto A, ¿sí?, que me forman una clase de equivalencia que van a ser contundentes en cuanto al término de que hay al menos un término, y ese término, al ser una relación de equivalencia, tenemos la reflexión. Entonces ese conjunto se relaciona al menos consigo mismo. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que el conjunto, en este caso la clase de equivalencia, es distinto del vacío. Eso es lo que quiere decir. Entonces esto va a implicar que la clase de equivalencia de A es distinto del vacío. Ahora, si suponemos que esto es vacío, ¿qué va a ocurrir? No puedo tomar un elemento en el vacío para relacionarlo consigo mismo. O no puedo tomar dos elementos, ¿sí?, del vacío tal que ¿qué? Tal que se relacionen entre ellos. No se puede, porque no hay elementos en el vacío. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, gráficamente pues lo podemos ver, pero también analíticamente lo podríamos expresar de esta forma usando la reflexión. Ahora, esto es en cuanto a 1, ¿sí? 2. Vamos a tener dos elementos tales que si la intersección entre las clases de equivalencia de estos dos elementos es distinta del vacío, estas dos clases de equivalencia son la misma. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, pues vamos a proceder. Como las clases de equivalencia A intersección B es distinto del vacío, esto implica que por demostrar que la clase de equivalencia de A es igual a la clase de equivalencia de B. Ahora, por contención, ¿sí?, ¿qué tenemos? Tenemos que demostrar que la clase de equivalencia de A está contenida en la clase de equivalencia de B y la clase de equivalencia de B está contenida en la clase de equivalencia de A. Ahora, tomamos una X en A, tomamos X en la clase de equivalencia de A, ¿y esto qué va a implicar? Esto implica que X está relacionado con A, ¿sí? Por otro lado, por simetría, no, aquí no se aplica la simetría, vamos de este lado, y aquí nos detenemos un momento. Ahora, tal que está esta intersección, entonces puedo tomar un X, o más bien un Z, puedo tomar un Y en la intersección, en este caso de las clases de equivalencia, la clase de equivalencia de A intersección la clase de equivalencia de B, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que por un lado Y se relaciona con A, y por simetría aquí sí, esto implica que Y se relaciona con A, y por simetría, ¿sí?, A
se relaciona con Y. Entonces, por transitividad que tenemos, es decir, la transitividad entre estos dos, o más bien entre este y este, ¿qué tenemos? Tenemos que X se relaciona con Y. Por último, ¿qué tenemos? Dada esta cuestión, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo? Dado que Y está en la intersección entre la clase de equivalencia de A y la clase de equivalencia de B, entonces va a implicar que Y se relaciona también con B. Porque si Y se relaciona con A, dado que Y está en la intersección entre A y B, pues lógicamente Y se tiene que relacionar con B. ¿Y qué va a ocurrir? Por transitividad entre esta relación y esta, ¿sí? Por transitividad, ¿qué tenemos? Tenemos que X se relaciona con B. ¿Esto qué va a implicar? Esto va a implicar que X, al relacionarse con B, pues X está en la clase de equivalencia de B. ¿Sí? Y eso es para cualquier X que tomemos. ¿Sí? Es para cualquier X que tomemos. Ahora, la demostración de la otra contención es exactamente la misma. ¿Sí? Es exactamente el mismo razonamiento, nada más que lógicamente, en vez de tomar una X en A, vamos a tomar una X en B y vamos a concluir que X está en A. Es exactamente la misma, el mismo análisis. ¿Sí? Entonces, con esto, pues demostramos que la clase de equivalencia de A es equivalente a la clase de equivalencia de B. ¿Sí? Bien, ¿qué sigue ahora? Pues lo que queremos ver ahora es la demostración de 3, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a borrar esta parte. Bien, 3. Vamos a hacerlo con azul. 3. ¿Qué es lo que estamos afirmando? Estamos afirmando que para todo A en A, la unión de las clases de equivalencia es igual a A. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues, tomamos doble contención, o demostramos más bien por contenciones. Demostramos por contención. ¿Qué cosa? Que la unión de A en A, ¿sí? De la clase de equivalencia de A es equivalente, está contenida en A. Entonces, tomamos cualquier X en el conjunto, en la unión, ¿sí? De las clases de equivalencia. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que X está en al menos una de estas, ¿sí? Dado que son no vacías, existe una X tal que X está en al menos una de estas. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que X está en A. ¿Esto qué quiere decir? Lógicamente que X esto va a implicar, dado que la clase de equivalencia de A está contenido en A, ¿sí? De esto y de esto se sigue que X está en A. Ahora, tomamos una X en A, dado que la clase de equivalencia de A está contenido en A, ¿sí? X la podemos tomar en esa clase de equivalencia, es decir,
existe una clase de equivalencia que va a tener a A. ¿Por qué? Porque X está aquí, forma parte de este conjunto, ¿sí? Y si es no vacío, entonces, además de que hay una relación de equivalencia en este conjunto, entonces se puede formar una clase de equivalencia tal que esa clase de equivalencia tiene al elemento X. Por lo tanto, ¿qué se sigue? Se sigue que esta X está en la unión de todas las clases de equivalencia. Por lo tanto, lo que podemos afirmar es que la unión, o más bien A, está contenido en la unión. Ya hicimos que la unión está contenida en A. Ahora el regreso me dice que A está en la unión. Por lo tanto, se cumple la equivalencia. Bueno, esto ya lo habíamos discutido en el video pasado, ¿sí? Con un ejemplo, pero no lo habíamos visto en su forma general. Ahora, al verlo ya en su forma general, para cualquier ejemplo que demos con respecto a las clases de equivalencia van a cumplir esto, ¿sí? Todas las clases de equivalencia de un conjunto van a cumplir estas condiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues ahora nos toca definir lo que es una partición. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, a partir de estas tres condiciones, ya podemos darnos una idea de lo que hacemos cuando fraccionamos un conjunto A, ¿sí? Y tenemos puras clases de equivalencia. Pues eso me forma, como ya lo habíamos dicho, islitas. Entonces a esto le vamos a dar ahorita una definición que vamos a llamar partición. Entonces, regresamos en un momento. Bueno, ahora continuando con nuestras definiciones, ¿sí? Vamos a verlas. Vamos a llamar partición de un conjunto A los subconjuntos A alfa que estén contenidos en A, con alfa en un índice, porque no sabemos si alfa, ¿sí?, va a ser el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, o cualquier otro conjunto con lo cual podamos denominar a los subconjuntos, ¿no? En este caso, por eso tomamos alfa en un índice, ¿sí? Y se escribe alfa que pertenece al índice I. Ahora, que satisfacen lo siguiente, es decir, todos estos subconjuntos, ¿sí?, que vamos a denominar partición del conjunto A, ¿sí?, deben de satisfacer que para toda alfa en el índice, el subconjunto debe ser distinto del vacío. Lo que decíamos de la proposición anterior, ¿no?, que teníamos nuestra clase de equivalencia y era distinta del vacío. Ahora, tenemos que para todo alfa y beta en el índice, la intersección entre estos dos subconjuntos de A, ¿sí?, si son distintos del vacío, entonces estos dos subconjuntos son el mismo. Y para todo A alfa en el índice, la unión de todos estos subconjuntos es equivalente al conjunto A. Entonces, es exactamente lo que esbozamos en la proposición anterior. Por lo tanto, podemos concluir, ¿sí?, ¿qué cosa? La siguiente definición. Sea R una relación de equivalencia, o sea, si tenemos una R que es una relación de equivalencia en un conjunto A, ¿sí?, ahora, tal que las clases de equivalencia de A contenidas en A, o sea, todas estas relaciones de equivalencia, forman una partición del conjunto A, es decir, vamos a tener en nuestro conjunto A, ¿sí?, pues nuestras relaciones de equivalencia, nuestras clases de equivalencia. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que todas nuestras clases de equivalencia, al cumplir estas condiciones, me forman esta partición, ¿sí? Y al formar esta partición, yo voy a llamar a esta familia de subconjuntos conjunto cociente.
¿sí? Lo vamos a llamar conjunto cociente. Y lo vamos a denotar de la siguiente forma, ¿sí? Donde cada término o cada subconjunto, que es una relación, que es una clase de equivalencia de A, ¿sí? Va a ser un elemento de este término. Es decir, en este caso, la clase de equivalencia de A va a ser un elemento de esta relación, o de este conjunto cociente. Entonces, este es un subconjunto de A y es un elemento de esa partición, ¿no? Entonces, esto debemos de entender que es una partición que llamo conjunto cociente, que al final es un conjunto, ¿sí? Bien. Ahora, a partir de esto, vamos a demostrar el siguiente teorema. Continuamos. Ya tenemos aquí nuestro teorema. Lo que vamos a hacer ahora, pues es lógicamente demostrarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice nuestro teorema? Nuestro teorema dice, sea un conjunto A, ¿sí? O sea, A, un conjunto, donde, ¿sí? 1, toda relación de equivalencia en A induce a una partición de esta forma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto cociente. O sea, tomamos cualquier clase de equivalencia y eso va a inducir una partición. Ahora, el 2 lo que me dice es que para toda partición que yo tengo del conjunto A, esta partición va a inducir a una clase de equivalencia, a una relación de equivalencia, perdón, en a la que vamos a denotar RP. Ahora, pensemos por un momento. ¿Qué vamos a demostrar? Pues vamos a demostrar 1 y vamos a demostrar 2. Ahora, 1 ya se demostró. Sí, ya se demostró. ¿Cuándo? Cuando demostramos la proposición anterior y usando también la definición, la última definición que dimos, ¿sí? Que es la de conjunto cociente. Entonces, con eso demostramos 1. Ahora, vamos a demostrar 2. 2 la vamos a demostrar de cómo sigue. Vamos a pensar cada conjunto C alfa, o sea, cada subconjunto C alfa de A, como una posible clase de equivalencia, de manera que si pensamos eso, es natural, ¿sí?, que existe una relación RP en A, como sigue. Tomamos A y B en A, ¿sí?, tal es que A está relacionado con B. Y esto solo va a ocurrir si, solo si existe C alfa, ¿sí?, tal que A y B estén en C alfa. Ahora, se puede ver que RP es reflexiva y simétrica, sencillamente. ¿Qué es lo que nos falta ver? Nos falta ver la transitividad. ¿Cómo vemos esto? Bueno, si tomamos A y B y C en A, entonces, dada la relación, sabemos que AR de P y A está relacionada con B y B está relacionada con C. ¿Eso qué va a implicar? Por un lado, esto me va a inducir a que A y B estén en C alfa y esta otra me va a inducir a que B y C estén en CB. ¿A dónde voy con esto? Bueno, esto va a implicar que B esté en la intersección de estos dos. ¿Por qué? Pues porque estamos suponiendo que, dada la propiedad de la partición en donde tengo dos conjuntos y si la intersección de esos dos conjuntos es distinta del vacío, como se ve aquí, eso va a implicar que la C alfa sea equivalente a C beta. Por lo tanto, como son el mismo conjunto, entonces A está relacionado con C. Con esto, de alguna forma, concluimos lo que es lo que concluimos la demostración del teorema. Y con esto vamos a concluir ya esta parte de relaciones, ¿sí? Faltándonos nada más un tema, un solo tema, que será el de relaciones de orden, ¿sí? Pero eso lo veremos en el siguiente video. Cuídate y hasta pronto. Seguimos con nuestro curso.